que algunos no quisieron escuchar. No le tememos a la opinión que incomoda, ni al análisis crítico de la realidad. Somos la voz de los que sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen, el tridente que abre los fuegos del periodismo independiente en la 94.5. USACH, la radio del mundo que cambia. Muy buenos días, cuando son las 10 de la mañana con 1 minuto, estamos comenzando la voz de los que sobran. Hoy, ¿qué me pasó? Como que me confundí a decir la mesa de las que sobran, la voz de las que sobran. Por Dios, que ando rara. Muy buenos días. No andas rara, lo eres. Excelente. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Hola, ¿por qué estás en la oscuridad? ¿Por qué no te vemos? Sí. ¿Qué Porque te hiciste? he decidido que ahora en adelante voy a hacer la gran chaguán. ¿Sí? Y voy a estar como distante, con montaje, con una fotografía, y ustedes van a hablar, y yo voy a hacer una one-off. Voy a ser el Pato Fres de este matinal. Buenos días, Patito. Hola. Alecita, Daniel. Oye, ya, pues parece, po. No sé, pues si depende de la gente de la USACH, si estoy aquí, ¿no? Ay, Ahí está. Ahí está. No, porque eres tan buen mozo que tú iluminas la mañana, entonces como ya, absurdo. déjalo, corta esas tonteras. Oye, ¿Cómo te fue anoche en tu programa todo esto? Apuntes eso. Constituyentes. ¿Cómo le fue a Apuntes Estuvo Constituyentes? bien, estaba Hassan, que lo vamos a tener hoy día de nuevo acá. Estaba Ya. Marco de la Fundación Sol. Marco Klemerman. Qué buena. Sí, Klemerman. Muy bueno. Aquí yo soy amigo de Leigo Marco. Ah, ok. Estaba la Carola de No AFP, que también súper aporte los tres. Así que, además, el tema era muy entretenido porque era pensiones, un poco seguridad social y destrozar la AFP, que no costaba mucho. Es Así que valioso. no, estuvo entretenido, me divertí mucho. ¿Ah? Me gusta lo que está haciendo Daniel, también bueno lo que hace la Alejandra el fin de semana, porque se van abordando distintos temas, digamos, ¿no? Que son los temas que la gente quiere saber. Yo he escuchado harta crítica, por ejemplo, no sé cómo lo ven ustedes, pero al tema de la franja electoral de la Apruebo, donde, bueno, convengamos, no ha sido muy buena la franja en general, pero Es claro, un popurrí de es que ha cosas. faltado contenido. Ha faltado, y yo creo que en ese sentido, programas como el tuyo, como el de la Alejandra, como este mismo programa, ¿no? Que sea la autorreferencia, pero bueno, de verdad lo creo. Dígalo nomás. Me parece que son valiosos porque ayudan a la gente a entender algunas de las cosas que todavía no se entienden, sobre todo cuando a veces la confusión es tan grande como pasó ayer con el diario La Cuarta, que terminó mezclando mixta con todo. Bueno, digamos. eso fue usted lo vio. un desastre, la verdad, fue un error del diario La Cuarta que Menos mal que corrigieron. que En papel, de hecho, hoy día también. corrigieron y hoy en el papel, justamente porque era un Ay, no lo vi. ¿Pueden contarme, porfa? era un inserto pagado por una fundación que estaba por el apruebo y la convención. En realidad era un inserto pagado para informar, ¿ya? Entonces salían las dos opciones, efectivamente, y salieron cambiada convención mixta y convención constitucional. Decía convención mixta y salía el significado de la convención constitucional. Ya, pero eso tenemos que tenerlo como que fue un error o algo más allá. ¿Qué dicen ustedes? Fue un error. Fue un error. Yo creo que fue un error. ¿Sí? No, sí, Yo creo que fue un error. Yo Evidentemente da para... Grave el error, porque bien grave el segura que error. fue un error. Yo creo que igual da para que alguien pueda decir, chuta, que conveniente el error. Pero en el periodismo, lo sabemos los periodistas, el error es parte del oficio y yo creo que esta pasada fue un grave error que la Cuarta corrigió rápidamente en la web y que hoy día corrigió en papel. Entonces, si hubiera alguna intencionalidad que alguien pueda haber vertido, no hubieran habido tanta premura en corregir. Pero bueno, ya que a nosotros afortunadamente eso no nos pasa, encuentro valioso que tengamos esta posibilidad de poder ir. Oye, estoy intentando conectar mi WhatsApp con el computador. Alejandra? Es que sí, le quiero pedir muchas disculpas a la gente que me está mirando. Te estoy bandejeando, estoy alargando. Patito Fre está alargando. Patito Fre alarga. Mientras yo intento, estoy tratando de conectar mi WhatsApp, Hola. con Son las 10:05. Vamos al tiempo. Con mi teléfono, con el computador, porque para poder comunicarme con la producción del programa yo uso el WhatsApp.
y no sé por qué WhatsApp. no se conecta. Voy a reiniciar mi teléfono, yo creo. Ya, Oye, mira, antes que eso, yo quiero decir que yo quiero mandarle un gran abrazo y un beso a todos los profesores de Chile y profesoras de Chile. Muy bien, me parece. Porque hoy día es el Día del Profesor. Así y la verdad es que yo tengo una... Bueno, a ver, la verdad es que me acuesto todas las noches con una profesora, por lo tanto ahí hay una cosa bastante fuerte, como digamos. lo dijo. Mira. Con la misma. Pero eso es, po. Sí, po. Es con la misma. Ahí con la profesora me acuesto todas las noches, desde hace como más de 20 y tantos años ya, que duermo con la misma profesora todas las noches. Cariño y reconozco la labor que hacen, tanto los profesores como las profesoras, en este país. Realmente ¿Ah? Y la deuda histórica con los profesores, estoy pensando. La deuda histórica, la deuda histórica que tengo yo con mi señora y con todos los profesores. Bueno, pero en verdad, un reconocimiento, un abrazo virtual a todos los profesores y profesoras de este país que se sacan la cresta, perdona que lo diga así, todos los días, y ahora en pandemia, aunque pareciera que no es más, su gran labor es una labor realmente muy grande, formadora, cariñosa, acogedora, y además de entregar los conocimientos y eso. Así que verdaderamente a los profes y las profes de Chile me saco un abrazo el sombrero, si tuviera todas sombrero. y todos. Para todas y todos, Sí. y un abucheo al señor Figueroa, que esta mañana tuvo la batudez de saludar a los profes, y estaban muy enojadas las profes y los profes, le escribían de vuelta que nosotros aquí, usted nos trató de flojo y bla, 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 bla. Oye, y si entramos en materia, ¿les parece? Porque hoy es 16 de octubre del año 2020 y hace un año. Un año exacto, ¿te puedo decir algo? Exacto, exactamente un año. ¿Qué pasó? Hubo un señor que dio una entrevista y dijo, esto no prendió. ¡Esto no prendió! Oye, hay canciones, hay poemas, hay de todo con él. Claro. ¿Qué frase? Cabrón, esto no prendió, si no por hacerse los más choros, no prendió en Twitter, la verdad es como que se explayó y se envalentonó Clemente Pérez, advirtiendo que todo aquello que estaba pasando en esos días no iba a derivar en nada profundo. Qué increíble. Oye, como es que Clemente realmente Pérez, uno se acuerda y es como un chiste, así como de verdad. Tenemos el video de lo que dijo ese día, ¿no? A ver, está por ahí, ¿o no? Por último el audio, que justo el momento cuando dice, cabro, esto no prendió. Cabro, esto no prendió. Sí, pues, no prendió, cabro. No es por hacerse los más choros, como que más encima lo emplazó un poco, como... Bueno, la mayoría de la gente más sensata. La mayoría de la gente más el chileno quiere llegar a su casa. No prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, la gente, el chileno es bastante más civilizado, y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes, porque la gente se ve muy perjudicada. A la gente que ha estado trabajando todo el día y que se va a subir a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera una molestia. Entonces yo creo que esto ya pasó, y espero que las autoridades también, carabineros y los guardias de metro, puedan manejar bien este tipo de situaciones. Pero es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. Afortunadamente la gente tiene mucho más sentido común, y esta ha sido una protesta que no prendió en la población. Ahí está. Ahí está. Tenía toda la razón Clemente Pérez, un visionario. Y nuestra amiga Miss Pupo, que te agradece por el saludo, Daniel, y dice que ya partieron mal el día con el saludo del ministro. Dice también que Clemente Pérez es el paciente cero del rechazo. Qué buena. Bueno, pero lo peor es que Clemente puede que vaya por el apruebo, ¿ah? Clemente era compañero 2 años más chico que yo en la escuela. Tengo historias con él. Una vez en una marcha contra la dictadura nos arrinconó un zorrillo a él y a mí, y nos tiró el chorro a la cara, los dos. Ya. Cuando los chorros no eran... chorro de gas a la cara. Entonces yo lo pesqué y a medio a ciega entramos a la Universidad Católica, porque veníamos de Plaza Italia hasta la Moneda, me acuerdo, en dictadura. ¿Ya? Perdona que cuente esta anécdota, pero íbamos caminando así y de repente justo frente a la Católica, fue una coincidencia, nos arrincona el zorrillo, nos pone contra la pared y nos tira el chorro a la cara a Clemente y a mí. Entonces yo lo pesqué del brazo y entramos a la Católica.
a la Casa Central, me senté sobre una columna y me quedé ahí mucho rato y mis compañeros me decían que mi cara estaba desfigurada. Yo no abría los ojos, nada. Tuve mucho rato sentado así, con la cara desfigurada, así medio monstruosa, por el chorro en la cara, Sí, claro. esa oportunidad. Pero siempre ha sido como medio de C gordo bueno, ahora quizás para el otro lado, pero era un DC gordo. Guatón, no gordo. Guatón, eso, de ese guatón. Y después, yo sé que a este chiquillo, Clemente Pérez, después en las marchas del apruebo, o sea, no, las marchas, ni siquiera del apruebo, las marchas del 18 de octubre en adelante, sus hijas estaban en las marchas y ponían unos lecheros: papá, esto no prendió. Sí, es verdad, él lo dijo. Sí. El mismo lo subió en su red social. Claro, él lo contó. Bueno, yo creo que más allá de la anécdota, o sea, digo, de la anécdota no de Daniel, sino que la anécdota de lo que él dijo hace un año, es básicamente el reflejo más evidente de lo que nadie pudo advertir en ese momento. Una de las frases más escuchadas, ya que estamos entrando un poco en el análisis un poco del año del 18 de octubre del 2019, el diagnóstico que se hizo muy temprano. Nadie lo vio venir, o nadie de ese mundo, de un mundo de privilegio, de un mundo de élite, de un mundo cómodo, de un mundo donde se había normalizado la desigualdad, el abuso, donde los derechos sociales habían sido eternamente postergados. Saludamos a los profesores al comienzo con una deuda histórica, que se llama histórica precisamente porque arrastra años. Y esa idea estaba instalada y por eso es que cualquier manifestación era incluso subestimada, como en el caso de Clemente Pérez, diciendo como, oye, esto es algo menor, son unos cabros chicos, esto no aprendió. Habían otros, quizás con un poquito más de conciencia social, o derechamente con mejor capacidad de observar su entorno, de que sí veían que algo estaba germinando, ¿no? Estaba pasando. Y son los que eventualmente pudieron entender mejor qué fue lo que pasó. Porque a mí me da la impresión, de verdad, pensando hace un año, que el 18 de octubre mucha gente, sobre todo el gobierno, los pilló de sorpresa. No podían entender por qué había pasado lo que ha pasado. Y yo quería, Daniel y Alejandra, decir que lo que me preocupa al año del 18 de octubre es como esta tendencia creciente, siento yo, que se está instalando y que lo que busca es demonizar el 18 de octubre, ¿no? Ubicarlo en el calendario como un día oscuro de nuestra historia, ¿no? Donde estuvo a punto de romperse la institucionalidad. Hemos visto, el mismo Víctor Pérez ha dicho que el presidente optó por la democracia. ¿Qué quiere decir? ¿Que tuvo opción de optar por algo distinto? El día donde la violencia fue lo único relevante, donde estuvimos a punto de perderlo todo, como si antes hubiéramos tenido algo, digamos, ¿no? Yo tampoco quiero romantizar los episodios más violentos del momento, que lo hubo, pero creo que es justo volver a decir lo que pasó. Y lo que pasó es que se evidenció un descontento de larga data, que la ciudadanía encontró poderosas razones para manifestarse, que se decretó de manera real el activo por el abuso, que los más jóvenes salieron a hablar de la dignidad, que familias enteras se sintieron conmovidas, tocadas, llamadas a ser parte de esta primavera chilena que sintetiza, por así decirlo, el 18 de octubre. Durante las primeras semanas, yo me acuerdo que muchos por convicción u otros por miedo, decían que habían escuchado a la gente, que habían entendido, ¿se acuerdan? Que era una frase muy, muy común de la época, y el mismo gobierno lo dijo. Claro que el gobierno se trató de sumar vergonzosamente a los motivos de la movilización con la marcha multitudinaria del 25 de octubre. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo Chile se moviliza? Era una cosa rarísima. Bueno, pero con el tiempo, creo yo, se han ido sincerando las posiciones y uno ve que en la centro derecha y también en el gobierno se habla únicamente de la violencia del 18 de octubre. Cuando se habla del estallido social, se habla entonces del momento oscuro. Yo creo que las palabras construyen realidad y somos muchos los que también queremos construir la realidad con nuestras propias palabras. Y lo digo porque el 18 de octubre, aunque fuerte y removedor, fue una expresión popular que cualquier democracia medianamente legítima debería respetar y atender con urgencia. Así es que a la hora del resumen del primer año, y aquí termino, yo me quiero quedar con la emoción del momento. Yo sé que ustedes van a compartir conmigo, con la sensación que había en ese momento en particular de que algo podía cambiar, ¿no? Entonces, que no seamos nosotros los que le fallemos otra vez a esa misma gente que en esos días del 18 de octubre estaba muy esperanzada. Vamos a votar el 25 y tratemos de
materializar de algún modo, ¿no?, ese espíritu del 18 de octubre que hoy día intentan construir, instalar en el calendario como un día oscuro, pero que nosotros creo que tenemos la misión de volver a recordar los motivos de por qué ese quiebre también fue luminoso. Si lo logramos capitalizar con el del 25 de octubre, creo yo que todo esto puede haber tenido sentido y justificación. Ayer conversamos con una enfermera que perdió uno de sus ojos. Y cuando pienso en todas las personas que desde el 18 de octubre en adelante fueron víctimas de la represión del Estado, tengo una mezcla de sentimientos, porque para mí el 18 de octubre es un día feliz. Yo me acuerdo perfecto absolutamente, un día de celebración. Exacto, de salir a la calle y ver así como esas masas de gente caminando, pero nadie estaba con hastío. La gente caminaba, pero contenta, como que había saludo, hola, ¿cómo estás? Bien, ya sigamos, como que era como una sensación de mucha alegría. Y después, cuando fuimos a cacerolear afuera del metro, fuimos en familia y todo era alegre, todo era muy alegre, era como una sensación nueva, era distinto, había hasta gritos nuevos, hasta cantos nuevos. Ya no era, no sé, las cosas que se decían en los 80, sino las cosas que tienen que ver con lo que estaba pasando, ¿no? Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Me acuerdo que era como el grito de ese momento. Y había una sensación muy alegre. Pero me devolví a la casa entre bombas lacrimógenas arrancando de Carabineros. Y cuando llegué, estaba Matías del Río, no lo voy a olvidar nunca, diciendo que la gente que estaba protestando eran delincuentes. Y yo venía llegando con mi hija. Y fue como una cachetada, así como estaba esto, la alegría, y de repente, ¡pam!, la represión y la criminalización de esa protesta inmediata. No hubo ni siquiera se pensó, fue inmediato. Hubo como una sensación de que todo estaba pasando muy rápido. Y bueno, fue un poco, por eso digo que, y mantengo esa sensación, como del 18 de octubre en adelante, no se me pasa esa sensación de sentimientos, como un carrusel de sentimientos que va hacia arriba, hacia abajo, que no para, como que un día estoy muy contenta y pienso en el 25 de octubre y me da esperanza, me da alegría. Creo que podemos cambiar este país hacia algo mejor, menos injusto, pero también tengo la otra sensación, ¿no? Esa sensación de que espero que todo esto que pasaron muchas personas y que pasamos todos finalmente, ¿no? Todos y todas hemos visto como que también hemos sufrido mucho. Esa sensación tengo, entonces que pienso en el 25 y lo veo con la esperanza de que todo eso ya ha valido la pena. Esa es la sensación que tengo. Sí, a mí lo que me pasa es muy similar a lo que tú dices. Yo del 18 en adelante, como que, y voy a decirlo así bien sinceramente, como que me cambió la vida. ¿Y por qué me cambió la vida? Porque yo llevaba un tipo de vida en mi oficina, en la tele, como con las cosas mías. Y de ahí se dio una bueno, nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero por lo menos nosotros tres. Pero sí me cambió la vida, y lo hablo en términos personales, porque en el fondo empezó una escalada, para mí siempre es virtuosa de parte de la gente. Es una escalada virtuosa, que va mejorando, que la gente se va tomando conciencia, que la gente va saliendo a la calle, que la gente después tiene 1 millón o 2 millones de personas en todo Chile. O sea, para mí por lo menos, todo lo que pasó después, a nivel de la población, de la ciudadanía, de los vecinos, del pueblo, como quieran llamarlo, es siempre positivo. Lo que el punto negro, y más que un punto negro, un hoyo negro, es las violaciones de derechos humanos. Yo hago esas como dos cosas. La gente diciendo, despertando, porque yo la palabra despertar la encuentro absolutamente relacionada con lo que pasó. Despertamos. Y ahí uno hace, y yo siempre digo, por ejemplo, algunos políticos sí despertaron y se dieron cuenta que lo que estaba pasando en Chile no era normal y que había que entonarse con los jóvenes que los despertaron. Y otros políticos se quedaron mirándose el ombligo diciendo, es que nosotros lo hicimos bien, ¿por qué nos acusan? Escribiendo libros sobre lo que pasó, etc. Entonces, a mí me da la idea de que por lo menos para mí, es súper positivo lo que pasó hasta el día de hoy, espero hasta el 25 y después también. De hecho, cambié mi vida. O sea, yo no había dado ni una charla así como las que he dado, ya he dado más, no sé, 200, 250 charlas he dado, y sigo dando porque creo en lo que pasó, creo desde el primer día lo que pasó,
porque me compré esto y creo que puede ser un cambio brutal para Chile, positivo. Sí, lo que a uno le duele, y como tú dices, Alejandra, estoy absolutamente de acuerdo, me duele mucho las violaciones de derechos humanos. Me duelen, porque es diaria, porque a uno como comunicador le llegan muchos videos y grabaciones de carabineros violando los derechos humanos sistemáticamente, diariamente llegan videos de aprovechamiento, golpizas que no tienen ni un sentido, abuso de autoridad. Diariamente Carabineros sigue con eso. Entonces, eso sí duele. Eso me ha dolido en este año, y me va a seguir doliendo, supongo que hasta que ya podamos controlar a Carabineros, echar a todas estas personas que no les importan estos abusos de poder permanentes, diarios, sistemáticos de la autoridad, empezando por el presidente de la República, seguido por el ministro de Interior y después por Carabineros de Chile. Entonces, eso es una cuestión que a uno le duele, pero el resto para mí es toda esperanza. Y solamente un comentario más respecto a lo que decía Mauricio de que no lo vieron. Claro, tenéis razón, Mauricio, ellos no lo vieron. Pero cuando yo siempre insisto en lo mismo, tú me has visto que yo muchas veces insistió en lo mismo, en que este librito que habla de desigualdad en Chile, que es del 2017, que está hecho por el PNUD, lo mostró en el debate radial Piñera, en el debate radial que tuvo con Kast, con Osandón, etcétera, lo mostró. O sea, él sabía de las desigualdades de Chile. Por supuesto. Entonces, decir que no lo vieron venir es una hipocresía enorme, porque él conocía las desigualdades de Chile, porque él tenía el librito. O sea, no había que tener el librito, es una demostración solamente, digamos. No estoy. Y las palabras de su señora, que es una cosa para mí, por lo menos mágica, en términos de decir, vamos a tener que compartir nuestros privilegios, es absolutamente demostrativo de que sabían lo que pasaba y que no les interesaba. Entonces, si tú lo pones sobre la balanza, para mí por lo menos ha sido un periodo muy fuerte, muy agotador, muy estresante, pero muy positivo para Chile. Muy positivo para Chile. Sí, estoy de acuerdo con eso. Por eso yo insistía en el comienzo como que había que volver a recordar los motivos, en lo que se respiraba en esos días, ¿no? Porque, insisto, yo he notado cómo se han sincerado las posiciones más ultronas, y en la derecha están todos derechamente diciendo que el 18 de octubre se rompió todo, se rompió el Chile amado, ¿no? Y los mal nacidos de esta tierra celebran el triunfo de la violencia, como si eso fuera lo único. Me preocupa porque cuando uno mira la historia, uno, por ejemplo, piensa, no sé, en el 11 de septiembre del 73, las miradas que existen incluso hoy sobre lo que pasó ese día son muy contrapuestas. Hay algunos que ese día consideran que fue un día trágico. Bueno, cualquier persona que tuviera algún respeto por la democracia podría pensar que un día, si no trágico, bueno, triste al menos, digamos, ¿no? Pero hay otros que lo ven como el día de la liberación, como un día que hay que celebrar. Sí, pero yo creo que son los menos, perdona que te discuta, pero yo creo que son los menos cada día. Yo no lo sé. Cada día son menos los que dicen que ese día Chile se salvó y no sé qué. Yo no sé, Daniel, si son menos, porque lo que yo he visto en el último tiempo es que incluso el pinochetismo, que parecía como muerto... ¿Representa cuánto? Pero Daniel, tú no has advertido en el último año cómo han aparecido sin disimulo los pinochetistas. ¿No te ha llamado la atención cómo la ultraderecha ha perdido el pudor? Porque durante mucho tiempo se quedaban callados, decían, pues en realidad... que gana que volvieran los milicos, pero yo no lo diría porque sería muy mal visto. Hoy lo dicen abiertamente. Se han mostrado, pero son una minoría minorísima. Okay. Se han mostrado, pero son una minoría minorísima. Eso es lo que yo siento, se han mostrado. Incluso ayer lo comentábamos, perdona que te interrumpa, un segundo, dame un segundo. Sí. Ayer lo comentábamos un poco con la Alejandra, de las razones del rechazo, las razones que dan, porque vimos unos videos de un tipo que sin razones, y son tontorrones. O sea, y son una minoría, Mira, veamos cuánto saca Kast. Aguantémonos a ver cuánto saca Kast, porque yo creo que va a sacar menos que la vez anterior. Eso es lo que yo creo. Ahora, sí te concedo que en Chile era un punto para marcar cómo se mira la historia. Entonces a mí me preocupa que el 18 de octubre empiece a ser como recordado, porque estamos hablando del primer aniversario. Entonces pienso como, ¿cuál va a ser el recuerdo del primer aniversario? Yo he visto las crónicas de algunos diarios, vamos a ver especiales el fin de semana seguramente, vamos a ver reportajes. Nosotros vamos a tener nuestro especial. Nosotros también vamos a tener nuestro Tenemos nuestro especial, perdón. Tenemos nuestro especial, de hecho, ¿no? Sí. Pero digo, es probable que el foco esté puesto en
estaciones del metro, la quema, la mirada policial sobre ese día en que Chile estuvo en peligro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ese es el punto. Sí, me preocupa cómo se empieza a construir, sí. pero déjame terminar. Me preocupa cómo se empieza a construir la realidad sobre ese día. Entonces, por eso es que yo quiero volver sobre algo que ustedes también están de acuerdo y lo han dicho en lo que acaban de explicar, que también es un día de esperanza. Yo también, un poco lo que dice la Alejandra, que salió con su hija, ya había una sensación como de, chuta, qué buena esta cuestión, algo está pasando, como vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se respira. Y lo que se respiraba era como, hay por fin la posibilidad de ir por algo distinto. Por eso es que yo digo al final, pucha, no le fallemos nosotros a esa misma gente. Y digo nosotros, los que quizás estamos llamados a ir a votar, a capitalizar, a materializar ese anhelo, ¿no? Si tanta gente le falló a tanta gente, ¿me entiendes lo que quiero decir? Bueno, no le fallemos nosotros, vamos a votar, hagamos el cambio, digamos, porque lo más frustrante podría ser que todo esto no ha valido la pena, porque además está todo el costo que dicen ustedes respecto de violación de derechos humanos. Entonces, si no ha valido la pena, qué gran traición una vez más con la gente, ¿me entienden? Claro. Entonces, por eso que yo quiero volver a recuperar como la épica del 18 de octubre. No estoy romantizando los episodios violentos, no lo estoy haciendo. Entiendo que algo que se da en ese contexto, no hay rebelión, no hay explosión que no tenga efectivamente esquilas, digamos, ¿no? Y que sean quizás indeseadas. Pero lo que quiero decir es, recordemos la épica. Yo también estuve en marcha y vi que había una cosa alegre, una cuestión como de se va a poder, había alegría. Sí, mira, después la cosa derivaba en algo grave, pero volvamos a recordar esa, no alegría porque ese concepto es tan ochentero, pero volvamos a recordar esa esperanza, esa épica. No, yo creo que es lo que dice, por ejemplo, aquí Pat D, por ejemplo. Dice, la consigna Chile despertó fue espontánea y el despertar cada día es una promesa. Abrazos, chiquillos. Angelina Astudillo dice, buen día. El 16 de octubre de 1998 detienen al dictador en Londres. Desde ahí la concertación y la derecha se visibilizaron unidos para traerlo de vuelta. No olvidar. Mira. Virginia Fontecilla, 18 de octubre, día de grandes emociones, día de liberación. Jorge Charpentier, lo mejor está por venir cuando gane por amplia mayoría el apruebo. Haremos un mejor país. Mica Sandoval, gracias al estallido tenemos este espacio de opinión crítica. Tremendos los que sobran. En Twitter, Ojo de Loca dice, esto no prendió cabros. Y aquí estamos, a puertas de derribar la constitución tramposa. Andrés Pacheco, Alejandra, no sabes cuánto valoramos nosotros los auditores el ver que ustedes sinceren sus sentimientos y emociones. Ello les dignifica. Que ustedes muestren su lado humano. Si ya los estimábamos mucho, ahora yo al menos siento que los quiero un montón. Oh, Andrés, de vuelta mucho amor para ti. Muchas gracias. Liga de la Serpiente, gracias. Los que nunca creímos en la democracia a la medida de lo posible, estábamos emocionados. Decíamos, está pasando por la chucha. Yo, disculpen el garabato, pero creo que ahí venía el caso ponerlo, ¿no? Lo escribió la Liga de la Serpiente. Sí. Hoy volvimos a ser ciudadanos y vamos a cambiar lo que nos robaron en el 90. Y aún lo creemos. Creo que siento exactamente lo mismo que Liga de la Serpiente. Y yo en ese momento sentí lo mismo. Era esa sensación de, sí, por la... está pasando por fin. Está pasando por fin. Yo me acuerdo algo más. Quiero leer, espera, una vecina que me mandó también además su experiencia, que nos va escuchando en el auto, le mando un cariñito a la Paulina. Dice, a mí el 18 de 2019 me hizo feliz porque nos atrevimos a salir a la calle. Otros despertaron y eso espero que se mantenga y aumente. Me volvió el pánico a los pacos y a la brutalidad instaurada en los, vuelve a decirlo, porque no puedo decirles ya carabineros, dice. ¿Cachai? Como que ella siente que realmente le pasó lo mismo, ¿no? Ese despertar, pero también ese miedo a la institucionalidad de carabineros, lamentablemente. Jimena Araya dice, lo mejor es que ustedes salieron de esos medios de desinformación y crearon este espacio en que nadie sobre. María Angélica Rojas, es muy cierto lo que dice Mauricio, no debemos minimizar a la derecha nunca. Nunca. Ya adornó lo que decía antes de la época nazi, donde también daban argumentos tontos. Alfonso Corbalán, nadie ha dicho que será fácil, será un trabajo del día a día por nuestros hijos, nuestros viejos, por nuestra familia, por nuestro país. Estos tienen al país secuestrado. Algunos de los comentarios que tenemos cuando son las 10:30 de la mañana. ¿Qué les parecen, chiquillos? A mí me encanta porque eso que dices tú de la... Dale. De por fin, por la... Yo tengo una sensación similar porque yo era de los que decía, puta, ¿cómo decirlo? Qué envidia lo que pasa, por ejemplo, con los argentinos, pensaba yo, ¿eh? Sí. Que se paran al tiro, les suben el precio del boleto y salen toda la calle, vamos, claro. Y como que me fui creyendo la idea
de que nosotros aguantábamos todo. Lo hemos hablado varias veces. Esta idea también un poco como el comentario entre los amigos, en la familia. ¿Cómo estáis? Ahí estamos cagados, pues. Puta, nos cagan la ISAPRE. Perdón, habían rutinas de humor. Es verdad. Donde nos reímos sí. por años y la sensación de fondo era como, no se puede cambiar esta cuestión. Estamos cagados, nos cagan los bancos, nos cagan el desahogo era por ¿Sí o no? Twitter, el desahogo era por Twitter. O como dice Mauricio, en las rutinas de humor. La rutina de humor en Viña, las más vistas. Claro. Oye, el Master Pro, que te caga el banco, que te caga la ISAPRE, si te enfermas tienes que endeudarte, y todo eso, eran como verdades tan insólitas, o sea, bueno, no son insólitas porque son reales, pero digo, había una suerte como de consuelo tan triste, en el fondo como, sabemos que nos joden todos, pero no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos cagados. Y uno miraba con alelo, decía, pucha, que como hacen otros países que se levantan y no aguantan tonteras. Qué lata que Chile no sea así. Bueno, yo por lo menos, que soy más viejo, ese día me pasó o esos días me pasó como que, chuta, no estábamos tan dormidos. Chile no era tan... De hecho, los mismos argentinos después decían, oye, puta, ustedes son bravos, aguantan harto, pero cuando explotan con todo, porque los argentinos explotan a cada rato, digamos, cada semana tienen un piquete. Todos los días hay un piquete. Pero nunca al nivel de Chile, estaban sorprendidos. Claro. Hay algo en nuestro carácter, quizás también quizás sociológicamente alguien podría hacer una mirada también respecto a lo que significa el 18 de octubre, que fue lo que le pasó al país ahí. Y bueno, como dice Daniel y la Alejandra, hay abundante literatura también del último tiempo, muy valiosa, que da cuenta del estallido, de los análisis y de las razones, de qué pasó ahí con el chileno que dijo, ya está, o esa generación que viene de los más jóvenes, que no solo eran estudiantes, también cabros que sus papás estaban endeudados, la promesa de un nuevo Chile, de un Chile mejor, quedó truncada, no tienen mucho que perder, y fue como, ¿sabéis qué? Que hay que respetar esto porque antes tuvimos dictadura, ellos nacieron en democracia. Cabros de 16, 17 años que vieron pasar a 2 personas por la moneda que se fueron repartiendo el puesto, Bachelet Piñera. A ellos les vaya a hablar de expresiones, de otras voces que tienen que entrar en la política. Ellos ven que es lo mismo, que todo es lo mismo, y dicen, ¿sabéis qué? Vamos a dejarla cagar. ¿Por qué? Yo no tengo por qué pagar las culpas de que alguna clase de dirigente, de comillas oposición, haya sido la que trajo de vuelta la democracia. ¿Me entienden o no? O sea, digo, bueno, yo creo que todo eso pasó. Entonces, yo también veo el 18 de octubre, recuerdo un poco la sensación que sintetiza la Alejandra con el comentario de la amiga, esto de, por la chucha está pasando. Yo también tuve la sensación como de, chuta, no estábamos dormidos, esto es bueno, y da miedo. Porque a alguna gente le daba miedo. Era como, ya, pero que no dejen tal la embarrada, ya, pero por favor, que no quemen todo, ya, pero qué peligroso, porque uno vive con miedo. Sí. ¿Cachai? Pero algo pasó que se recuperó algo perdido, siento yo, y esa lógica del despertar que dice Daniel es real. Chileno despertó de una siesta larga que nos tenían instalado en una cama que no era nuestra, que la tenemos que estar pagando todavía, y ahí estamos, dormiditos, tranquilitos, con pequeñas cositas aspirando a lo mínimo. Veníamos de ministro, además, yo creo que también es bueno volver a decirlo, recordarlo, Alejandra, veníamos de, además, encima una administración que en los últimos meses se burló de eso. Hagan un bingo para reparar el techo, bajaron las flores, ojos los románticos, qué sé yo, y todo lo que se levántese más temprano, va a ser beneficiado con una tarifa más baja. No se preocupe si bajaron las flores, ojos los románticos, ahí tiene una oportunidad. Claro. El presidente 3 días antes, una semana antes, diciendo que en un contexto latinoamericano, con varios países en crisis, Chile era un oasis en Latinoamérica, y básicamente la sensación fue como, ¿sabéis qué? Se acabó, no más. Y yo creo que esa sensación de se acabó, no más, es la que motivó el 18 de octubre, una mezcla de esperanza, de rabia y de activo con el abuso. Ojalá que eso efectivamente cambie, para que una vez más no quede en el anhelo frustrado y que tampoco tenga este costo tremendo que ha tenido en violación de derechos humanos para conseguir nada. Eso me preocupa. Es súper heavy lo que estamos hablando. Estoy entrando algunas notas, porque el mundo también nos empezó a mirar de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo aquí una nota de la BBC, 4 claves para entender el estallido en Chile. ¿Qué tan desigual Chile? Es la primera clave. Dice, políticos y expertos afirmaron que el alza de la tarifa del metro es solo la punta del iceberg. La palabra desigualdad se ha apoderado del debate en los últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social del país sudamericano es desmedida. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el 1% más adinerado del país se queda con el 26,5% de la riqueza en 2017,
mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Díganme si eso no es desigualdad. Un 1% tiene el 26% de la riqueza del país y un 50% apenas un 2,1%. Por otra parte, en Chile el sueldo mínimo es de 301.000 pesos, mientras que según el Instituto Nacional de Estadísticas, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000. Con este salario, los manifestantes alegan que el alza del pasaje de metro es inconcebible. Según lo determinó también un estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el 9º más caro. Hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi 30% de su sueldo en transporte. Aquí estamos hablando de desigualdad y las cifras son decidoras, ¿no? Luego hablan de qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera y hablan de la falta de empatía con la gente. Y ahí recuerdan algunos de las frases desafortunadas, pero también dice, de hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el metro más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas. Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la ley de seguridad del Estado sin abordar el fondo del petitorio y calificando a los manifestantes de delincuentes. Eso es otra de las razones. Luego, ¿cómo influyen las expectativas de una mejora social en el malestar de la gente? Dice, las expectativas generadas por los gobiernos de Michelle Bachelet y luego por los de Sebastián Piñera son una causa importante que puede explicar esta furia. Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio, la igualdad de género, la alternancia en el poder, Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanza. Enterrada la retroexcavadora y sepultado en los tiempos mejores, hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto de país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas. Y luego termina diciendo cuál es el rol de los estudiantes en las movilizaciones. Y aparecen, imágenes de los estudiantes en el metro, ¿verdad? Y llamando a la gente a manifestarse y logrando, ¿no es cierto?, que además el apoyo fuera transversal en esos días. Esta es una nota escrita el 23 de octubre del año pasado. Del año pasado. Bueno, lo que dice Daniel es verdad. Cuando cita ese libro, Daniel, El Desiguales, esa información estaba disponible. También está entre los puntos que se explicaban ahí de la desigualdad, de la distribución de la riqueza. Hay ONG, centros de estudio, centros universitarios que vienen dando cuenta de la desigualdad, oye, no hace 3 años, hace 10 años. Si Chile sabe que estaba creciendo de manera desigual, las autoridades lo saben. El tema es que no es que no lo hayan visto venir, es que no lo quisieron ver, lo normalizaron. Y lo normalizamos todo también, para que quedamos con cuestiones. Todos normalizamos que estábamos, un poco lo que estábamos hablando hace un rato. Todos sabíamos que el Chile era desigual, o alguien era capaz de decir que no lo sabía. Todos sabíamos que Chile es desigual, todos sabemos que los derechos laborales son precarios, todos sabemos que las pensiones son miserables, lo sabemos hace años, pero lo teníamos normalizado porque estábamos cagados y no había nada que se pudiera hacer. Bueno, porque también durante mucho tiempo nos dijeron que nada se podía hacer. Es imposible tocar las pensiones, es imposible tocar mejorar los salarios, es imposible un retiro del 10%, ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible, eso no es posible. Pero claro, todo es posible. Nos criaron haciéndonos creer de que había muchas cosas que no eran posibles y que finalmente, cuando se apretó un poco todo esto, era posible. Salió más plata, salieron cajas, salieron bonos, eso es insuficiente, pero se podía. ¿Por qué nos hicieron creer que no se podía si se podía entonces? Y todavía se puede, todavía se puede, pero ¿qué? Vamos a terminar aceptando el 10% del segundo retiro porque el gobierno no ha dicho nada. Están callados, no hay más ayuda a la gente. Por Dios. A mí me parece que lo que están diciendo ustedes es fundamental. Lo que no se podía, pero sí se podía. Eso para mí por lo menos es fundamental por varias razones. Uno, porque tú quiebras, en un momento determinado, esa como muralla que parecía muy gorda, de mucho grosor, en que hay cosas que no se pueden hacer, la quiebras. Y tú entonces empezás a ver que no, porque era posible, era un ladrillito manejado por unos pocos que estaban apuntalando nomás, tratando de mantener sus privilegios, apuntalando eso, pero sí se podía. Y tú lo quiebras, dices, se puede. Si se puede esto, se puede mucho más. Se puede un sistema de salud universal, de calidad, sí se puede, para todos. ¿Se pueden las pensiones
y como me explicaba ayer en el programa, con el sistema piramidal de las pensiones que nos explicaba ayer Marco, en el fondo decía, mira, primero una pensión ciudadana que sale de los impuestos. ¿Cómo? Sí, una pensión ciudadana mínima, básica, que sale de los impuestos. Chuta, y eso entonces a los que estén independientes, a todos los... Y se puede. Se puede después con un seguro social como el que teníamos antes de reparto, la segunda escala de la pirámide. Y tercero, el régimen complementario de AFP. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede una educación de calidad en que los colegios públicos sean igual a los privados? Sí, señor, se puede. Entonces tú dices, ¡ay, podemos avanzar hacia allá! Y ahí, cuando ya se quiebran todas estas como estructuras que eran intocables, pues no se podía. No, bueno, ya, le vamos a meter un poco más de plata a los colegios subvencionados. No, bueno, ya, vamos a meterle un poquito más a la AFP para que no reciba 140 lucas, sino que 160, ya. Le vamos a poner un poquito más. No, mire, sí, vamos a FONASA, ahora va a contratar más a la ISAPRE, más a las clínicas, para que usted la atiendan no un año, sino que 6 meses después nomás cuando usted pida una operación. ¿Necesita una operación? Ya. Entonces, FONASA le va a poner más platita a la ISAPRE y más platita a las clínicas para comprar servicios, ¿ah? Entonces, la lista va a ser más cortita. ¿Me entiende? No, sí, vamos a tratar de que todo eso se fue al tacho a la basura porque todo lo otro se puede. Ahora, cuando eso pasa, Mauricio, cuando eso pasa, Alejandra, los que están con sus privilegios se van a pertrechar atrás, pues. Se van a... No sé si pertrechar es la palabra, porque eso es de pertrechos. Se van a poner con la pared tratando de aguantar. Y por eso también salen los pinochetistas. Por eso también salen los que hasta ahora estaban dormidos, porque no necesitaban salir a decir que todo era violencia, y no sacaban su argumento, que además son argumentos bastante estúpidos, pero entonces no, que los comunistas van a ir aquí, que no sé qué. Tú escuchas, esta cuestión es sorprendente, el nivel de estupidez, de poca raciocinio, de poca inteligencia, de poco estudio, de poco pensar para una cosa así, para pararlo. ¿Y por qué no reconocen, como decía muy bien Alejandra ayer, por qué no reconocen? ¿Sabe qué? Yo vivo bien, no quiero estos cambios. Claro. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que yo decía ayer. Por eso es muy indecoroso. Por eso lo visten como una preocupación país. No, es que es peligroso. Catástrofe, pero no quieren decir... El país se va a suicidar, oye, como dijo estamos Peña. bien. No sé si yo quiero seguir viendo donde vivo, quiero ganar lo que gano, quiero los privilegios que tengo. No me toquen nada de lo que yo tengo. Esto es lo que a mí me toca. Por clase, por origen. Me corresponde. Claro. Pero lo van a decir así, lo van a ocultar como una preocupación. Lo ocultan, así lo ocultan claro. en terror, en mentira. Eso era, gracias la palabra. Lo ocultan en esta campaña del miedo, ¿no es cierto? Que era lo que finalmente tú partiste hablando, Mauricio, ¿no? Esta campaña del miedo que nos infunden a través... Y ahí es donde yo... claro, no se ha podido comprobar, pero yo creo que lo hacen a través de carabineros. O sea, por eso no les importa al gobierno. Eso es una sensación mía, ¿no? No les importa porque también les conviene este miedo que nos infunden a través de una institución del Estado, como que nos debería dar confianza, y hoy día no nos da confianza, nos da miedo. A mí me pasa... Es un elemento más que usan, ¿ah? Yo creo que sí, están usando hace rato. Mentira. Claro, pero Carabineros también es usado para crear este caos. Es como al revés. Claro. El caos lo crea Carabineros y lo usan para decir que es la oposición la que no quiere la democracia, etcétera. Pero es Carabineros el que hoy día Carabineros es el principal trastocador, el principal productor de violencia, es el principal productor de desórdenes, es Carabineros de Chile. Hoy día es al revés. No es la gente la que está provocando el caos, es Carabineros de Chile y el gobierno el que provoca el caos. Y es más, no se ha logrado determinar quién mató a este joven, por ejemplo, que estaba en el auto, no se ha logrado determinar quién quemó los trenes, no se ha logrado, o sea, tenemos todo el derecho a dudar de quién es el que provocó los actos de violencia más deleznables, porque no hemos podido determinar quién fue. ¿Quién realmente fue el que provocó estos actos de violencia tan brutales? ¿Quién es el que... ojo, todavía no se determina. Y ya hemos ido descubriendo, ¿cierto?, que Carabineros se mete en las marchas, que Carabineros tiene gente encubierta, bueno, que hace actos reñidos con la legalidad.
más cada día, tortura. Entonces, ojo, ¿son la gente la que provoca la violencia, el dolor, etcétera? No, es Carabineros de Chile, que es, como tú bien dices, un arma de la extrema derecha, y la extrema derecha me refiero al gobierno de turno, al gobierno de Piñera, no lo que está extra. Por lo tanto, cada día más, nosotros tenemos publicaciones, ¿no? En La Voz de los que Sobran, que dan cuenta de lo que estamos hablando acá. Y no solamente nosotros, están en otros también, están en CIPER, están en otras fuentes independientes, prensa independiente, que muestra que Carabineros es el principal alterador de la democracia, del orden público, de los derechos humanos, con sus actuaciones. Y lo tenemos, como tú bien dices, esta semana ha sido muy fuerte en eso, en golpes periodísticos que tienen que ver con eso, de nuestro medio y de otros medios de comunicación. Ayer CIPER, ¿no es cierto?, demostró este carabinero que se cambió incluso el nombre, ¿no? Se cambió el nombre para infiltrarse en comunidades. Infiltrarse en la comunidad, específicamente de Lo Hermida, que nosotros hemos conversado muchas veces, un barrio, ¿no es cierto?, que ha sido muy reprimido desde el principio, desde hace muchos años, pero desde el principio del 18 de octubre, reprimidos de manera sistemática, entran a las casas, ¿se acuerdan? Vimos cómo sacaban a mujeres de sus propias casas, mujeres embarazadas. Recordándonos lo peor de la dictadura. Muy terrible lo que pasó en Lo Hermida y lo que sigue pasando en Lo Hermida, este tipo infiltrado y además instigando para que la gente fuera a tirarle piedras a la comisaría de La Hermida. Perdón, incitando un ataque explícito. Claro, a la comisaría. Matémoslo a todo. Bueno, evidentemente ahí hay un lenguaje que se ocupa, porque en el fondo CIPER da cuenta de las intervenciones de este carabinero infiltrado en esta comunidad, donde le hacía ver a los vecinos cómo organizarse, cómo atacar a los pacos, con todo lo que ya sabemos, atacar a la comisaría de Peñalolén, por sorpresa, sin comunicarse para poder, bueno, y los mismos vecinos empezaron a tener dudas porque le sacaba fotos a las patentes de los autos cuando se juntaban, trataba de tener los datos de la gente que se estaba organizando, hasta que un vecino se lo encontró en la pantalla de un consultorio, en la tele prendía, en un recuerdo de un programa de docu-reality que hacen en Canal 13, aparecía este carabinero, que está con un nombre falso, y lo reconoció y dijo, chuta, este es el X que está infiltrado acá, en realidad es carabinero, y ahí es como se logró identificar que era una persona que estaba infiltrada, no solo recabando información, sino que además, como bien dice la Alejandra, incitando a los vecinos a generar movilización. Entonces, este es otro capítulo más en lo que está diciendo recién Daniel. O sea, no solo Carabineros es el verdadero obstáculo para un normal curso de las cosas en momentos que viven. Si hay algo que está amenazando la institucionalidad o la salud de la democracia, es precisamente Carabineros de Chile, no es al revés. O sea, no solo eso, sino que además vemos que no es solo represión, sino también están incitando a la gente a través de estas infiltraciones tan torpes, tan descuidadas, a generar mayor movilización, a atacar a los mismos carabineros. Es una cosa insólita, y que también este artículo de CIPER que estamos comentando va en sintonía con algo que nosotros mismos también hemos publicado, La Voz de los que Sobran, ¿cierto, Alejandra? Como este artículo que publicamos hace algunas semanas, donde efectivamente también dábamos cuenta que en movilizaciones en Santiago había muchos carabineros de civil que estaba también metido en las marchas tratando de recabar información de los manifestantes. Y que se llaman así, o sea, son una unidad de carabineros que se infiltra, ¿no es cierto? Se llaman los intramarchas. ¿Y quién hizo ese reportaje? Y que además hoy también firma el reportaje que se llama Crisis en Carabineros, 2 casos dejan al descubierto cómo habrían operado los montajes con bombas Molotov durante el estallido social. Es Josefa Barraza quien se conecta esta mañana con La Voz de los que Sobran para que conversemos con la autora del reportaje, ¿verdad?, sobre estos montajes que nuevamente se han descubierto de Carabineros. Hola Josefa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien. Hola Josefa, ¿cómo te va? Bien, acá viendo todo esto de la situación de Carabineros, o sea, ya es el colmo.
Cuéntanos un poco, Eso, pues, Josefa. vamos con estos dos casos justamente. Uno es que ya se había adelantado algo de este joven en Concepción, pero también hay otro nuevo que es este de Diego Ulloa, quien agarraba las molotov y las metía dentro de estos frascos. No, las molotov no, las lacrimógenas. Las lacrimógenas, perdón. Las lacrimógenas. Claro, y a él lo cargan con 2 molotov. Pero cuéntanos un poco tú de qué se trata. Cargar, así la expresión. El caso, por lo menos, de Diego Ulloa, a Diego lo detienen a metros del Costanera Center durante una manifestación. Diego Ulloa es un joven estudiante de gastronomía internacional que en las manifestaciones cumple el rol de bombero, por así decirlo, que apaga las lacrimógenas metiéndolas a un bidón de detergente donde hay agua con bicarbonato. Ese es su rol, porque él dice que hay muchos niños, mucho adulto mayor, entonces para una forma de ayudar es apagando las lacrimógenas para que no tengan ese efecto. El tema es que aproximadamente a las 8 de la noche del 3 de diciembre del 2019, Diego Ulloa es detenido por funcionarios de Carabineros y lo trasladan a la 19 Comisaría de Providencia y nosotros como medio tuvimos acceso exclusivo a la declaración de Diego Ulloa que entregó ante el Ministerio Público, donde da cuenta de que al momento que lo llevaron a los estacionamientos de la comisaría, le pidieron darse vuelta y él escuchó textual, porque lo dice textual en su declaración, hay que armar bien, por ejemplo, esta wea. Lo digo así porque así sale en su declaración, claro. Perdón la palabra. Pero dice que luego de eso, de que escucha esa frase, escucha el ruido de 2 botellas de vidrio. Y obviamente estuvo 3 meses en prisión preventiva en Santiago 1. Su padre, Jorge Ulloa, es vocero de la agrupación de presos políticos de Santiago 1. Él conversó con La Voz de los que Sobran para este reportaje y él dice que también en unas declaraciones de Carabineros, a las que también tuvimos acceso, los Carabineros dicen que el bidón de detergente donde se apagan estas lacrimógenas estaba pasado a benzina. Y lo más raro que el padre dice, nosotros nos conseguimos imágenes y es imposible que este bidón haya contenido benzina, ya que al momento de ingresar una lacrimógena en altas temperaturas, el bidón hubiese explotado. Esa es la explicación que da su padre. Claro, imagínate cómo iba a tener benzina eso y tú le tirás una bomba adentro, esa cuestión explota como otra bomba, digamos, ¿no es cierto? Es tan claro como eso, digamos. Yo lo encuentro grave. Dígame. No, lo que encuentro grave, Josefa, de lo que cuentas tú, es que, claro, este testimonio de él que daría cuenta de que le piden, ¿no?, que se dé vuelta para poder cargarlo, que es como en jerga delictual, da cuenta de cuando estás instalando material, ¿no?, de manera tendenciosa, digamos, no en otra persona. En este caso, la mochila de él lo cargaron con bombas, ¿no?, para que pudiera acreditarse de que efectivamente esta persona estaba haciendo algo que finalmente, dice él y su familia, no estaba haciendo. Eso sería como otro dato más respecto a lo que hemos venido hablando, Josefa, esta idea de cómo trabaja tan impunemente y tan desprolijamente y tan al margen de la ley Carabineros de Chile. Yo no sé, a ti también te llama la atención eso. Sumándome a eso, obviamente también contamos el caso de Maximiliano Fraile, que es el caso que últimamente ha dado mucho que hablar, porque es el caso de Echémosles Benzina. Claro. Es de este video, de esta cámara GoPro, el que revela el montaje policial que hubo en el caso de Maximiliano Fraile, pero ¿qué es lo novedoso, qué es lo exclusivo que sacó La Voz de los que Sobran? Que tuvimos acceso a las declaraciones de los carabineros que participaron en el procedimiento policial de Maximiliano Fraile, en donde incluso se revelan los nombres de estos carabineros y quién portaba las cámaras GoPro. O sea, esta es la primera vez que sabemos quiénes fueron, quiénes efectivamente lo cargaron. Exactamente, aquí tenemos ya conocimiento a través de este reportaje, es quienes participaron del procedimiento
y la versión de ellos ante el Ministerio Público. Y esto incluso uno de ellos... Fue la hermana la que encontró estos videos, ¿no? Uno de ellos... Sí, el abogado de Maximiliano en la querella en contra de quienes resultan responsables de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público de la justicia, ella es quien encuentra estos videos los primeros días de marzo y se los pasa a la Defensoría para que ellos tomen conocimiento de lo que ocurre o los diálogos que aparecen en estos videos. Y el abogado explica que también, aparte del echémosle benzina, de este diálogo que existe, hay otro tipo de inconsistencias, que el color de la mecha de la bomba Molotov que fue encontrada era de distinto color. En la parte policial aparece crema y en la de incautación aparece color blanco, pónganse ustedes. Claro. Entonces, crema, el abogado decía, ¿de qué color es? ¿Es blanco o crema? Porque eso ya es un detalle muy importante en la investigación, y que también que decían que al interior del morral donde fue encontrada la bomba Molotov había un polerón Adidas, pero al momento de la detención Maximiliano estaba vestido con este polerón. Y también hay imágenes del momento de la detención de Maximiliano, que son fotografías que también aparecen en este reportaje. Entonces, este modus operandi en estos dos casos de parte de Carabineros responde un poco a lo que ha venido haciendo Carabineros durante el estallido social. Recordemos que también nuestro medio, La Voz de los que Sobran, sacó el reportaje Los Intramarchas, que revelaba cómo los funcionarios de Carabineros del OS9 se infiltraban en las manifestaciones para realizar seguimientos y posteriormente detenciones. Mira, Josefina o Josefa, en el caso de Maximiliano Freire, tengo entendido que fue tal que lo dejaron libre y ya no tiene ningún cargo. O sea, se le declaró que no tenía responsabilidad y la Fiscalía dispuso no seguir investigando, ¿no? Es tal así, o sea, que le hicieron un montaje, no les resultó, y la Fiscalía determinó no vamos a seguir investigando esto porque aquí no hay delito y esta persona no es responsable. En uno de los casos, Maximiliano Freire, y por eso también su abogado contrataron a un abogado de la familia y presentaron querella por obstrucción a la investigación y justicia y falsificación de instrumento público. O sea, se dio vuelta absolutamente lo que pasaba. De él ser un delincuente, él es ahora el acusador y los delincuentes serían, en opinión de la familia y del abogado, los Carabineros. Mira lo que provoca el montaje. Ahora, en el segundo caso, en el chiquillo Ulloa, él todavía está siendo investigado por este delito de porte de estas armas, ¿no? De Molotov. Estuvo en prisión preventiva, después pasó a detención en su casa, sí, arresto domiciliario, y hoy día estaría con ha ido bajando, pero las medidas cautelares han ido, pero en plena, así como bajando, porque eso, ¿ustedes creen que los tribunales van a determinar que no siga preso si hubiera más antecedentes? No. Las medidas cautelares muchas veces tienen mucha relación con el giro que toma la investigación y cuánto yo necesito tener ese chiquillo ubicable, que no sea peligro para la sociedad. Entonces las medidas cautelares te van mostrando que se ha ido desarmando el caso y que puede que terminemos, igual que en el caso de Maximiliano, en un montaje hecho por Carabineros. Entonces, si uno piensa, y aquí es donde la reflexión, no sé qué pensáis tú, Josefa, con esto que te ha tocado investigar, que montaje en el caso Catrillanca, Carabineros de Chile, hasta abogados metidos. Montaje grosero en el caso Huracán, porque ahí se hizo todo un montaje, todo era montaje, no había nada de verdad. Operación montaje Antorcha se llamaba, ¿no? Freire. Operación Antorcha, ¿te acuerdas? Que era como dentro de lo del caso Huracán también. Sí. Montaje en el caso de este chiquillo Ulloa. ¿Y cuántos otros pueden existir? Montaje en Anthony. Contado por la misma fiscal Chong, ¿no es cierto? Cómo claro. Trataron de hacer pasar como que estaba detenido, como que lo que iban a detener, y ahora ya de hecho incluso lo formalizaron, creo. O sea, sí, lo formalizaron. Bueno, entonces todo eso es un montaje. ¿Qué te ha tocado a ti? Tú has mirado varias de estas cosas, Josefa. ¿Qué opinas tú? Porque en el fondo aquí hay una cuestión como de, ¿se puede confiar en Carabineros cuando detiene a alguien? Obviamente ya se perdió la confianza total en la institución.
Eso hay que dejar claro, pero también responde al modus operandi para poder tomar detenida a la gente. Eso yo creo que lo más grave es como que ellos buscan causas para poder tomar detenido a los manifestantes. Acá en Chile, por lo menos esto lo digo a título personal, te encarcelan por manifestarte. Eso es lo que pasa aquí en Chile. Y eso es como el modus operandi que se utiliza para poder... Oye, incluso... Tratan como de... Diga. No, que les quería contar que los trabajadores del registro civil mandaron un comunicado, lamentan y condenan la entrega de identidad falsa al carabinero que fue descubierto infiltrado en las organizaciones sociales de la Hormida. O sea, además hubo personas del registro civil que le entregaron esa identidad falsa. Se supone que la ley lo autoriza. Se supone que esa ley que algunos diputados y senadores aceptaron no hace mucho, los autoriza para infiltrar. Inteligencia. Sí, señor. Sí, pero todavía no estaba aprobada la ley de inteligencia, ¿no? Bueno, es que hay otras, o sea... Pero a lo mejor las anteriores. Claro. Lo que pasa es que la nueva ley tenía más atribuciones, Ale. Entonces a lo mejor la anterior sí permitía que esto pasara. Pero aún así, si lo vas a hacer, la desprolijidad que da cuenta de cómo funcionó este tipo infiltrado, este carabinero infiltrado, es de una precariedad. Aparte que, perdóname, si quiere infiltrar en una población, comillas, según su criterio, riesgosa, a un tipo que apareció en un reality de Canal 13. No, ¿En serio? O sea, instando a la gente a cometer delitos. Pero, eso es insisto, en contra de la ley, Daniel, que yo sepa. Ellos no pueden incitar absolutamente. Pero más encima, una persona que era fácil de identificar porque había salido en la tele, en un programa de alta audiencia. No, sí son, pero... O sea, yo no lo entiendo. No, es que realmente yo encuentro que ya esto es como el colmo del colmo de los colmos. ¿Qué están, Josefa, qué están pensando hacer los papás del chiquillo Ulloa? Porque los papás de Maximiliano Freire ya presentaron una querella. ¿Qué hablaste tú con los papás del chiquillo Ulloa? ¿Qué pensaban hacer? ¿Cómo ven esto que se va a terminar luego? En primer lugar, lo que me contaba don Jorge era que están en espera del juicio. Eso porque Diego todavía está esperando el juicio. Se tiene que acreditar lo declarado por Diego, obviamente, y ahí van a ver cómo va avanzando el proceso, pero en primer lugar quieren que toda esta pesadilla se termine. Porque cuando alguien cae detenido en prisión preventiva, una familia se quiebra, una familia se estanca, una vida se estanca, porque Diego tuvo que dejar su estudio, obviamente, porque estaba en prisión preventiva. Oye, Josefa, entiendo que tienes que irte justamente a reportear otro caso, ¿verdad? Sí. Así que te dejamos libre para que vayas a hacer tu trabajo. Te felicitamos una vez más por el excelente periodismo que están ejerciendo ahí en La Voz de los que Sobran, junto al equipo, ¿no es cierto?, con Carolina Rojas, con Luis Tavilo, con Gustavo Sandoval, con Juan Pablo González y el equipo completo que está ahí trabajando. Nuestro principal orgullo. Día a día, eso, y no es chiste. Los que valen la pena. Un abrazo. Un abrazo, Josefa, que le vaya bien hoy día. Chao. Vamos a seguir, por supuesto, les quiero decir que vamos a seguir nosotros reporteando, no vamos a dejar de hacerlo. Aunque nos pasen cosas extrañas como hoy día, que la gente estaba diciendo, pero ¿cómo se cayeron? ¿Cómo es posible? Los están bajando porque los están censurando. No, bueno, esperamos que no sea eso. Justamente. Vamos a ir a una pausa aquí en televisión, en las redes sociales, pero vamos a seguir conversando sobre estas mismas temáticas, porque se nos viene un hombre que escribió un libro sobre el estallido, ¿verdad? Rápidamente, además. Ya viene Hassan Akram, con quien estábamos en deuda desde la semana pasada. Publicó el 19 de octubre, hecho, así rápido. En un día. Listo, estamos con el libro. Bien, no, Hassan. A fines del año pasado, principios del 2020, fue que Hassan publicó el libro, El Estallido, y con él vamos a conversar, por supuesto, de todas las cosas y por supuesto de la actualidad también. Hay que preguntarle sobre esto de que piensan subirnos el IVA, ¿qué pasa con el 10%, este segundo retiro del 10% de la AFP? Todo eso se viene con la verdadera estrella de este programa, Hassan Akram. Dice que viene con nuevo look. Dice que, ¿en serio? Sí. ¿Ya, po? Sí, viene con nuevo look. No lo digan. No, nos vamos a una pequeña pausa en redes sociales y en televisión, en la radio. Nos vamos con la música, por supuesto. Es Gustavo Cerati, Lago en el cielo.
esa música. Ay, era verdad. Eso es una canción importantísima ¿Por qué? en la historia musical de Estados Unidos y del mundo. Ah, wow. It's my party and I'll cry if I want to. Ahí está. It's my what? My party. It's my party, es mi fiesta. Escuché otra La cosa. historia cuenta una chica de cuarto medio que está en una fiesta de su cumpleaños, Ya. entra su pololo, se besa con otra mujer, entonces ella empieza a llorar y se niega a participar en la fiesta por pena. Habla de todo el conservadurismo de los años 50, la canción es terrible. Qué brutal. Como está colapsada. Y en vez de culpar al pololo, Culpa a la otra. A la a la otra. chica. otra. Dice, Un sí, clásico. la chica que se llama Judy. Y lo más terrible es luego hay otra canción. Tiene una que se estética llama media Phil It's Spector, ¿eh? Judy's turn to cry. Ahora le toca a la otra mina porque vuelve con el No. pololo, la chica. Porque ella besa a otro tipo en una fiesta y el ex pololo se descontrola y golpea al otro chico. Oh. Y ella ve eso como una muestra de amor. Dios mío. Entonces termina con él y ella entonces celebrando que la otra chica ahora está llorando porque ella pudo hacer lo que le hizo a ella. Dios mío. Él habla del conservadurismo profundo de los años 50, pero me encanta la canción porque además la cantante se llama Leslie Gore y es lesbiana. Y hizo un libro acerca de sus experiencias en la industria de la música en los 50, en los 60 y lo conservador que era y cómo tenía que esconder el hecho que era lesbiana, no se podía expresar como disidencia sexual ni nada y cómo eso ha cambiado. Entonces en estos momentos de transformación social, el radicalismo de culturas conservadoras como la chilena está una gran referencia. Oye, Yo insisto, y ya que en nuestra fiesta, Claro. podríamos pensar, ¿no? Ya que en nuestra fiesta, ¿vamos a llorar o no? Estoy pensando en el aniversario del Sí. 18 de octubre o el 25. ¿Cómo lo ves tú, Hassan? Te queda muy bien el pelo corto todo esto. eso fue un... Te ves más yo lo joven. corté especialmente para la invitación que me hizo Daniel a su programa de la noche. Ahí uno tiene que corte de pelo más serio. Así. Claro, obvio. Claro. Es un estelar. Es un estelar. se entiende, Claro, sí. hablando de la constituyente. Se claro, una cosa sube más- el nivel, se pone todo serio. Claro. ¡Mentiroso! No, ahí no se va a conversar música, parece. Oye, No. antes de que entremos en materia, quería comentarles que estaba viendo el Twitter, ¿no es cierto? Esto de que nos mandaron de los trabajadores del registro civil. Ya. Ellos hacia el final dice, hacemos un llamado a transparentar al máximo este tipo de medidas y publicar el número total de identificaciones falsas otorgadas a agentes del Estado, especialmente durante el último año. Y también dice, llamamos a instituciones implicadas, especialmente las del sector justicia y tribunales, a revisar y suspender en este contexto las autorizaciones de infiltración de agentes policiales y la obtención de identidades falsas entregadas para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares. O sea, dicen que por favor solo en esos casos, no en criminalizar la protesta, eso es lo que dicen los trabajadores. Y este llamado me llama la atención a publicar el número total de identificaciones falsas. ¿Por qué? Porque hay personas que están diciendo que a lo mejor estos gallos van a poder votar 2 veces en el plebiscito, porque tienen 2 cédulas de claro. identidad. ¿Cachai? Ah. Entonces está bien álgida la cosa y la verdad hay que ponerle harto ojo a esto que está pasando, y quería comentarlo justamente para que empecemos a conversar sobre este año, como te decía Mauricio, ¿no es cierto? Que our party. ¿Cómo la ves tú, Hassan, cuando estamos a puertas de... Hay sin duda buenas razones para llorar. O sea que estas fiestas siempre son con mucha violencia, con mucha represión. Hemos logrado grandes cosas. El proceso constituyente que se está abriendo por primera vez en condiciones democráticas en la historia chilena es algo que única y exclusivamente depende de la fuerza de la movilización social. Entonces, podemos estar contentos de eso sin duda, pero el costo ha sido altísimo en las personas asesinadas por los carabineros, por las personas con daños oculares y todos los demás. Es brutal eso. Entonces siempre esta celebración hace las grandes cosas. Las grandes cosas.
un secreto a voces y una cosa quizás no tan terrible como la violencia directa de la represión de las marchas. De hecho, tiene una seriedad mucho mayor, porque hay una larga tradición, no solamente en Chile, sino en el mundo, de la acción policial de infiltración que puede violar los derechos más fundamentales de las personas. Sabemos que durante la dictadura cívico-militar, la forma en que infiltraron todas las organizaciones de resistencia, ¿cierto? En algún momento el Frente Patriótico tenía una serie de agentes de la DINA, de la CNI, dentro de sus comandos. Uh-huh. Entonces ya hay una infiltración, un cambio como muy brutal, y eso se aprovechan para luego torturar a las personas. Hubo casos muy terribles recientes en los años 90, en los 2000 en el mundo, donde las policías se pusieron a infiltrar organizaciones medioambientalistas o organizaciones de protesta social, así como bien como moderadas, digamos, o no de organización violenta, o más bien como organizaciones de la sociedad civil. Y fue tal el nivel de infiltración que los policías incluso tenían toda una doble vida, como tenían relaciones románticas con miembros mujeres de esas organizaciones. Entonces yo me acuerdo de un titular que fue muy impactante: el Estado me violó. Wow. Porque efectivamente esa persona fue violada por el Estado, porque un agente pagado de la policía pretendió ser su pareja, como hizo toda una doble vida para acercarse a ella, para sacar información. El grado de violación, la vulneración de lo que es la vida de uno, la destrucción de las confianzas, es de verdad terrible. Cuando uno habla de ese tipo de infiltración de procesos, uno no sabe dónde podría llegar. Por eso es muy preocupante lo que están haciendo. Hay que terminar con esas cosas. Oye, y tener los datos del root de cada uno de los participantes en los WhatsApp, había alguna duda que ya que estaban haciendo explícita, y un vecino en un consultorio con la tele prendida lo vio y dijo: chuta, este es el tal Giovanni, creo que era Giovanni la Chapa, claro, como se decía antes, el nombre que estaba ocupando de manera falsa al interior de la comunidad, donde además aportaba plata, decía que trabajaba en la construcción, pasaba 25, 30 lucas, decía que andaba regalón porque le pagaban bien, hasta una la pega, para poder pagar ollas comunes u otras cosas que se hacían en ese contexto. Entonces, digo, porque una cosa es que vayas a infiltrar a alguien y que pueda tener los datos, digamos, y que pueda datos, claro, es como así, es como esa, es que además es un súper, como dice Mauricio, un programa, digámoslo, súper visto, que se llama Contra Viento y Marea, ¿no es cierto?, que hace Pancho Saavedra. Entonces es como, yo quizás hablará un poco de la personalidad de los tipos que se infiltran, ¿no? También puedes tener que ver con eso, que son gallos que igual, como es que lo que decía Hassan, ¿no es cierto? O sea, un tipo que hace y que tiene una vinculación amorosa con alguien para infiltrarse dentro de algo. O sea, como que tenéis que ser un gallo diferente, por decirlo de alguna manera. Alguien que como que separa sus sentimientos, de no sé, de la vida, ¿cachai? No sé, es como... es de verdad, o sea... la doble vida. La doble vida es muy difícil. De Verónica. La doble vida... Oh, qué gran película esa. No la mezclé con esto. Es una gran película esa. Giovanni Arévalo Álvarez, así era la chapa que usaba. Contó que había estado en la primera línea de Antofagasta y afirmaba que quería enfrentarse con los pacos y que andaba detonado. Una de sus acciones fue realizar un ataque sorpresa a la subcomisaría de La Hormida. Hay que quemarlos, dijo en un audio que quedó registrado. Su conducta comenzó a levantar dudas en torno a su identidad, particularmente por su insistencia sobre los enfrentamientos con carabineros. Lo principal es fortalecernos como organización y levantar un buen trabajo en el territorio, le respondían los vecinos. Él participó de ollas comunes, actividades en ayuda a familias desempleadas, y según el reportaje de CIPER, las sospechas aumentaron porque no tenía amigos ni conocidos. Además, Giovanni había concurrido a una reunión para coordinar el aniversario de la población y lo sorprendieron sacando fotos a patentes, que era lo que tú decías, Mauricio, de los autos de quienes habían asistido. En otro momento, en una reunión por el estallido social, habría sido notorio su interés por conseguir teléfonos de las personas con las que hablaba. Entonces, claro, estamos hablando de tipos que tienen se infiltran, generan lazos.
Y eso a mí me llama la atención, eso, generar esos lazos para después incitar a que los demás cometan delitos para poder pillarlos. Lo que pasa es que lo de los infiltrados puede ser muy útil para combatir el delito. En términos, por ejemplo, de organizaciones narcotraficantes. Puede ser. O la mafia, ¿ya? La mafia en algún lugar que exista una mafia. Puede ser útil porque tú llegas a la cabeza de la institución y después ya puedes tener suficientes pruebas para hacerlos caer, ir presos, etcétera. Eso pero tiene que estar muy bien controlado, tenerlo la justicia muy, el sistema de justicia tiene que tener toda la información, pueden tener cuadernos secretos, lo que tú quieras, pero tiene que estar muy bien controlado por alguien de una autoridad que sepa lo que se está buscando, ¿no? Desarmar una organización terrorista, desarmar una organización narcotraficante, desarmar una organización del delito, mafia, etcétera. Puede ser que sirva mucho, incluso si se hacen, y hemos visto cuántas películas, estas cuestiones en materia de película de Hollywood, claro. de Hollywood, pero es que no podías escoger un funcionario que salió en la tele. ¿Qué es el tema? Si yo estuve con él en el matinal, en Bienvenido. No te puedo creer. ¿sí? ¿Tú estuviste con él? Pero pues, claro que sí. Este teniente se llama Óscar Cifuentes. Apareció en el capítulo 11 de la temporada del 2019 del programa Contra Viento y Marea. Fue con su mujer al matinal el día del estreno del famoso capítulo, del programa que conduce el Pancho Saavedra, que tienen altísimo rating. Y él fue uniformado a contar esa historia. Yo lo vi, estuve con él. Creo que hasta le dije, oye, buena, vamos que se puede, porque estaba contando una historia dramática. A este mismo gallo el que la historia dramática que quería casarse, ¿no? Claro, mira, no recuerdo muy bien, porque igual había temas como que en el fondo, siempre en el tema de Contra Viento y Marea, son parejas son los que se quieren casar. Claro, pero que tienen que enfrentar dificultades, enfermedades. Claro. Y como no me acuerdo bien, no quiero ser liviano, porque no sé si la mujer estaba enferma o había ahí algún problema. Pero era una historia conmovedora, que son las que seleccionan en el programa para poder. Es que hay un problema. Perdona. Hay un problema fundamental de categoría en todo eso. Es muy Hassan, cierto que la justo estamos viendo. ¿sí? Hassan, mira, justo estamos viendo que ahí lo está mostrando en Chile Oculto, tiene los datos electorales. O sea, el gallo podría votar 2 veces. O sea, tendría que trasladarse a Altos Piches, a San Bernardo, pero podría eventualmente, si quisiera, a lo mejor hay otros carabineros de inteligencia que también tienen estas dobles identidades y quizás puedan votar 2 veces, ¿cachai? No sé, qué loco. Perdón, Hassan, ahora sí. Dale nomás. Sí, es algo que estaba diciendo Daniel, que es muy cierto, que la inteligencia policial puede ser de gran utilidad a la hora de infiltrar la mafia, los narcotraficantes, el crimen organizado. El problema que tenemos con los carabineros es que están en la mentalidad de la Guerra Fría, donde asumen que las protestas sociales siguen una lógica de organización. O sea, que ellos asumen que ellos son los carabineros y existen unos manifestantes que están organizados de forma jerárquica en un grupo tipo anticarabineros. O sea, asumen que siguen la misma lógica de una estructura organizativa los que resisten los carabineros como los carabineros. Y eso en la Guerra Fría tenía cierta lógica porque habían grupos organizados que estaban haciendo resistencia armada al orden público y resistencia jerárquica. O sea, eso eran grupos de verdad que tenían estructura cuasi militar. Pero eso no existe de ninguna forma hoy día. Los grupos, al final esto es espontáneo y horizontal. Acá no tenemos ningún tipo de organización, entonces los carabineros de la infiltración van y lo que están esperando son esos grupos anarcos, porque es absurdo, ¿no? La organización anarquista. Asumen que los anarquistas tienen ese grado de organización como si creyeron en la jerarquía. Entonces chocan con esa realidad básica que no pueden entender que lo que se surge de las movilizaciones en contra de los carabineros no es algo organizado. No hay un plan malvado, conspirativo que está organizando todo, sino que hay una resistencia espontánea de personas que tienen razones bien fundadas para tener mucho malestar y mucha rabia con el sistema. Y simplemente no pueden creer eso. Entonces chocan una y otra vez con la misma piedra, que es esa realidad que lo que están buscando, esa organización de delitos y de desmanes, simplemente no existe, no lo pueden encontrar. Y el problema es que cuando no lo encuentran, en vez de decir, tenemos un mal análisis de cómo funcionan esas movilizaciones, dice, eso implica que no hemos podido dar con ellos. Son aún más peligrosos de lo que pensamos,
porque están aún mejor escondidos. Entonces la cuestión termina siendo una profecía autocumplida donde van siendo más y más paranoicos. Eso ocurrió también durante la dictadura. Estaban convencidos que la izquierda tenía armas. No encontraban las armas y en vez de pensar nos equivocamos, pensaron, oh no, la izquierda es aún más peligrosa porque deben haberlo escondido aún mejor. Y ponen más paranoicos, con más miedo de todos los demás. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, que simplemente se niegan a entender que esas cosas son espontáneas. Y por eso están todavía convencidos con lo de la quema de los metros. No tiene que haber intervención extranjera. Y si no es extranjera, en alguna parte de hecho, hay un grupo de personas, el Comité de Organización de Protestas, donde se planifica todo eso. Y los infiltrados van para buscar ese grupo. Entonces los carabineros van a... ¿Quién es el jefe de ustedes? ¿Quién es el jefe de la división que está ordenando todo eso? Hay una mala lectura de eso. El otro día... Definitivamente, como dijo Mauricio, también como el problema de la disprolijidad. O sea, esa es una incompetencia de proporciones. Pero uno pregunta, esa incompetencia al final implica que a algún nivel no lo toman tan en serio. Que de verdad lo que están haciendo no es buscar información de calidad con la idea de desactivar una situación, sino simplemente tratar de generar más violencia, porque de esa forma se logra desprestigiar a los movimientos sociales. Eso lo han logrado bastante bien. Sí. Porque al final no es difícil aislar grupos que están buscando hacer desorden público, porque es un grupo tan separado y distinto que la gran masa de las movilizaciones. ¿Ya? La primera línea es distinta. La primera línea es algo que se autogeneró durante el estallido por la violencia de los carabineros, que fue tan agresiva que la gente que quería protestar de forma pacífica no podía sin una protección. Entonces se nace la primera línea, que se pone entre los carabineros y los manifestantes. Pero anterior al estallido siempre hubo violencia en las marchas, hubo cierto grado de desmanes y desórdenes y todos los demás. Y era algo tan separado de la masa de la marcha. No tenía ninguna conexión, pero curiosamente los carabineros no tenían la capacidad de aislar a esa gente y sacarlos. ¿Por qué? Porque no estaba en sus intereses hacerlo. Más bien podrían usar esa violencia como una justificación para todas las demás cosas que hacen. Entonces esa desprolijidad igual me hace pensar que en realidad tampoco toman estos temas muy en serio si la idea es de verdad desactivar violencia y desactivar focos de desórdenes. Más bien es mantener eso y ocupar eso para justificar precisamente la forma en que ellos actúan. Yo no sé por qué, porque me sigue impactando tanto las cosas de la mala calidad de la institucionalidad del orden público en Chile. ¿No? Lo que pasó a la fiscal Jimena Chong con miembros de los carabineros así, pasando por fuera de su casa, amenazando directamente a otro poder del Estado. Ahí estamos llegando entonces a una situación de verdad bananera. Así, no están respetando la separación de poderes. Cuando tenemos esta situación que es tan teatral al final, que dejan que sigan violencia y no logran separar eso. Eso habla no solamente desde una posición de derechos humanos, que hay, por supuesto, estamos lamentando muertos producto de la incompetencia de los carabineros, pero también los carabineros no están cumpliendo su función de protección del orden público. Si al final desde una perspectiva, no sé, de centro derecha normal, en un país típico, el problema de los carabineros es un problema que no cumple con la función de garantía del orden público. Y eso hay que revisar, tener una intervención policial seria, que precisamente busca aislar, que no es tarea difícil, a estas personas de la gran masa. Hassan, quería... tengo una pregunta para ti. Dale, ¿Tú vas a decir algo? No, solo quería mostrarle lo del INDH para hacer la comparación con quiénes son los realmente violentos, pero antes, si quieres hacer la pregunta, Daniel, no hay problema. No, lo que pasa es que yo quería avanzar a otro tema, así que dale nomás. Ya, quería mostrarle esto, que No, después de ti. No, por favor, después de ti. Por favor, por favor, ¿un cafecito? Chipidale la eso. No, después de A un año del 18 de octubre, el INDH suma 2.520 querellas por apremios ilegítimos, tortura y violencia policial, ya que el gobierno y carabineros negaron el informe de Amnistía Internacional.
nuestro propio Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un balance de la situación a nivel nacional a un año del estallido. Del total de querellas presentadas, 2.340 fueron contra Carabineros y solo 72 funcionarios fueron imputados. Cáchense. La figura que más se repite son los apremios ilegítimos, 1.730, torturas, 460 y violencia innecesaria, 101. El INDH mostró la cifra, ¿no es cierto? Como les decía, estaba leyendo esto, las situaciones preocupantes y a nivel nacional las querellas se desglosan de la siguiente forma: 986 en la metropolitana, 248 en el Biobío, 158 en Los Ríos, luego sigue la Araucanía, Coquimbo y Valparaíso. Respecto a las acciones, la mayor cantidad de querellas fueron presentadas por apremios ilegítimos. Luego viene tortura, violencia innecesaria, abusos contra particulares, otras infracciones al Código de Justicia Militar y homicidio frustrado, que son 35 casos de homicidio frustrado, cáchense. El INDH también cuantificó las víctimas de trauma ocular. En total son 163 desde octubre, 110 por lesión causada por trauma ocular, 21 por estallido del globo ocular y 32 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible. En total, las víctimas de violaciones a los derechos humanos suman 3.023 personas, de las cuales 1.810 fueron hombres y 621 mujeres. Además, se contabilizan 336 niños y adolescentes y 124 niñas y adolescentes. Son cifras bien impactantes, ¿verdad?, que presentó el INDH a un año del 18 de octubre. Si esto no es violento, yo no sé qué podría hacerlo, digamos. Miren, por favor, 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Me parece que es enorme, una cifra que impacta y que sigue doliendo día a día. Mira, la verdad, acá no hay carabineros ciegos, acá no hay carabineros muertos. ¿Ya? Entonces, la lógica de que la protesta, la violencia viene de la movilización social, se cae esa mentira con esas cifras, ¿no? Hay situaciones donde hay enfrentamiento real entre policías y manifestantes violentas. Es curioso que acá es tan popular hablar de Venezuela, ¿cierto? Y siempre van las condenas a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y es cierto que en Venezuela la policía viola los derechos humanos tal cual como en Chile, y es terrible. Pero en Venezuela tenemos cifras de policías asesinados por los manifestantes. Tenemos manifestaciones de verdad armadas donde ellos responden con balas a la acción de la policía. En Chile no. En Chile no hay ningún carabinero muerto porque tenemos de verdad movilización completamente pacífica, y la violencia de las movilizaciones es una defensa frente a los ataques constantes de las supuestas fuerzas de orden. O violencia contra cosas, contra objetos. Eso puede haber. Pero, ya, claro. Semáforos. Pero jamás será comparable con dispararle a un carabinero con una bala verdadera, digamos. Exacto. Yo las comparto familias eso. Ahora, de los semáforos no lloran. Exacto. Sí. No, hay muchos memes. Hay memes. Piñera visitando un semáforo en el hospital. Sí. Hay muchos memes de eso. Si la violencia la hacen los carabineros. La violencia es de Carabineros de Chile contra las personas. Es una cuestión y por eso es que es tan alarmante esto. Por eso es que Piñera, yo creo que Piñera, el ministro de Interior, y los tres que han sido mencionados de Carabineros van a ser juzgados. Si no en Chile, en el extranjero. Pero hay más de 3.000 violaciones de derechos humanos que nos... ¿Y quién nos habla de estas? Deben ser muchas más, pero ¿quién nos habla de estas 3.000 violaciones de derechos humanos? Una institución pública chilena, una institución pública chilena autorizada. O sea, estamos hablando de que una institución del Estado nos habla de que en Chile hay más de 3.000 violaciones de derechos humanos. No está hablándonos el partido no sé qué diciéndonos de esto. Es una institución creada para esto en Chile, como una institución pagada por todos los chilenos. El INDH es una institución creada en Chile por ley y que sus funcionarios son pagados por los chilenos con sus impuestos, como funcionarios públicos. Esa institución pública de Chile nos dice que los Carabineros de Chile y los agentes del Estado han causado más de 3.000 violaciones de derechos humanos en un año. Esa es la realidad que hoy día tenemos. Más de 3.000 violaciones de derechos humanos hechas por agentes del Estado, que además son denunciadas por otros agentes del Estado o funcionarios del Estado
como es el INH. Entonces estamos hablando de una cosa atroz y que todavía seguimos preguntándonos, ¿es que la violencia, es que es necesario romper semáforos? O sea, por favor. Y ahí donde uno dice, se tienen que ir esos políticos que todavía no son capaces de hacer una denuncia brutal, unirse, echarlo. Y cuando dicen, ¿cómo van a hacer eso de que no van a aprobar el presupuesto para Carabineros si no se va? O sea, no deberían aprobar ni un presupuesto y tenían que irse al Ministerio Interior porque están matando y violando derechos humanos de chilenos y chilenas. Y eso es lo que debería hacer el Senado y la Cámara de Diputados, con las pocas facultades que tiene. Pero también queremos ahora se viene la acusación constitucional contra Víctor Pérez. Sí, pero vimos que el otro día ahí salvaron los a Mañalich. 7 u 8 que sí, ahora ¿qué vamos a hacer cuando le digan hay 3.000 violaciones de derechos humanos? No son todas, por supuesto, responsabilidad de él, son de los anteriores también ministros de Interior. Pero hay 3.000 violaciones de derechos humanos. ¿Qué va a decir ahora? ¿Cómo se va a defender? ¿Es que Carabineros se manda solo? ¿Eso va a decir el ministro pinochetista? Entonces, por eso yo encuentro que es aberrante que en este país tengamos una sombra tan grande y una actitud tan parecida a la dictadura, que en un año haya más de 3.000 violaciones de derechos humanos expuestas por una institución del Estado, porque ni siquiera estamos viendo lo que dice Amnistía, que yo le creo perfectamente, o todas las demás instituciones que no, es una institución del Estado que dice, otra institución del Estado ha violado los derechos humanos en más de 3.000 ocasiones en Chile. Y ahí está el ministro Pérez pinochetista como si nada, como si no lloviera. Aquí le importa un pucho. Y eso es lo que molesta. Bueno, quería pasar a otro tema. Mauricio quería preguntarle algo a Hassan. Muy bien, perdón. Muy bien, Daniel. Sí. Muy lúcido, muy enfático. En realidad, lo decía también la Alejandra al comienzo, Hassan, uno de los redactores de uno de los libros, ¿no? Donde se intentó analizar. Eso quería ir yo, perfecto. Vamos en la misma dirección entonces. Entonces, Hassan, al comienzo del programa partimos hablando de cómo se intenta construir también esta idea de que el 18 de octubre está como demonizado, ¿no? Es el símbolo del quiebre de la institucionalidad, del triunfo de la violencia. Y yo encuentro que es complejo. Las palabras construir, en realidad, uno se da cuenta que el 11 de septiembre para algunos es liberación y para otros es un día trágico. Entonces me preocupa cómo la historia empieza a instalar la idea de que el 18 de octubre es sinónimo de caos, violencia, el día que estuve a punto de perderlo todo, cuando quizás lo que tenemos que hacer es volver a recordar la épica detrás del 18 de octubre. No se trata de romantizar el exceso, la violencia, pero sí de volver a recordar esa sensación de dignidad recuperada que se respiraba en esos días. ¿Cómo evalúas tú, desde tu lugar, Hassan, este primer aniversario del 18 de octubre chileno, de la primavera chilena? Sí, esta idea de que el 18 de octubre representa el día en que se perdió todo, viene de personas que están absolutamente ciegas frente a lo que ocurría antes del 18 de octubre. Porque la crisis de legitimidad no es de ahora, no es un producto del estallido, sino al revés. La crisis de legitimidad produce el estallido. No es que el estallido produce la crisis de legitimidad. El problema con, por ejemplo, el aumento drástico en la no participación electoral, ¿cierto? Que Piñera gana la presidencia con el menor porcentaje de la población en edad de votar de todas las presidencias presidentes desde la transición democrática. Piñera carece de legitimidad democrática porque es tan bajo el porcentaje de personas que votó a favor de él. Eso no es un tema de Piñera, sino un tema de Bachelet y de todos los presidentes hacia atrás, porque el problema es que la gente ha dejado de creer en el sistema electoral, porque independiente del partido o independiente de la persona por la cual votan, termina con más de lo mismo. Entonces hubo un rechazo muy importante a todo el sistema político y toda la clase política. Añadir eso a un descontento muy fuerte vinculado, y acá tenemos encuestas que preguntan a la gente las razones por su malestar, un dolor muy fuerte por la situación material, económica. Acá se ha hecho mucho énfasis muchas veces en el tema psicológico, pero en términos muy materiales, estas protestas son protestas de deudores.
Sí, de hecho, el mismo en 2011, con la movilización estudiantil, con todo esto diciendo los estudiantes son soñadores, que dicen que lo que quieren, ¿cierto?, es esta idea de la educación pública, sacar el mercado y todos los demás. Pero el fondo de la protesta es que la educación es una de las más caras en el mundo y que cuesta pagarla, cuesta llegar a fin de mes. Por eso, en el momento del estallido, 1 de cada 4 chilenos estaba no solamente endeudado, sino con deuda morosa, que no estaba pudiendo pagar sus cuotas. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo antes del 18, el colapso en la legitimidad del sistema político y el profundo problema económico de las familias chilenas, ayuda a explicar la crispación anterior, el malestar anterior. Y entonces, poniéndolo en ese contexto, el 18 de octubre no es el momento en que se pierde todo, sino el momento en que el país se sincera y empieza a ver sus problemas de frente y nos permite una solución para ellos. Y yo diría que a mí me impresiona lo institucional que ha sido este proceso. En cuántas partes del mundo grupos anarquistas en capucha tiran piedras a la policía y luego exigen un cambio en la legislación y un cambio en la Constitución. Son muy legalistas nuestros anarquistas, hay que aplaudir eso, son muy institucionales. Es muy positivo el grado de madurez del debate chileno desde la movilización social. Yo creo que eso ha sido muy positivo. Estamos con problemas profundos de malestar, sin duda, pero esos problemas hemos tenido desde hace 15 años. Sí. Pero ahora estamos viendo formas de encauzar, de canalizar esa rabia hacia la construcción de un Chile mejor. Entonces es la liberación, es la posibilidad de ver un horizonte con optimismo. Por eso más de la mitad de las personas vieron los eventos con no solamente positivamente, sino específicamente la palabra optimismo. Porque eso es lo que se está abriendo. Y yo creo que el plebiscito del 25 abre precisamente eso. Sigo siendo súper optimista en ese sentido. Bueno, buen análisis. Muy buen análisis. ¿Puedo preguntarte una cosa así media tonta? No sé si es tonta, pero quiero preguntarte algo, Hassan, porque yo tengo la duda enorme. Bueno, sí, yo soy tonto y hago preguntas. ¿Cuál es tu... Mira, porque esto me tiene un poco ansioso. Bueno, no un poco. ¿Cuál es tu pronóstico en términos de número del 25? Mira la estupidez, pero es que 9 millones no, ¿cómo va a poder ser? Votan, dicen que si lo que se busca es que voten por lo menos 9 millones de personas en un padrón en Chile que está entre 2 y 13, 14. si no me equivoco. ¿13, 14? No, 14 creo. Bueno, si votan 9 millones de personas, el cálculo que hace la oposición, la legitimidad estaría súper como instalada. Los cimientos de la votación serían incuestionables. 14,753 habilitados y 350.000 extranjeros con residencia pueden votar. 14,753 en enero de este año, O sea que puede ser 14,800, ponte tú, habilitados para votar. O sea, serían 5 millones que no votarían y 9 millones que votarían. Sí, por eso, pero ¿cuál es tu pronóstico? Perdona la pregunta, Hassan, si tú no la sabes, dime que no, pero es que a mí me tiene tan ansioso esa cuestión. Nadie sabe en realidad. Ahora, la historia de elecciones durante pandemia no es tan feliz, ¿cierto? Las elecciones municipales que hicieron en Francia, que históricamente los franceses votan de forma como su deber cívico, con altos grados de participación, y la participación estaba cercana del 30 y tanto %. Se bajó mucho producto de la pandemia. Pero eso fue durante la primera ola, con la gente con mucho miedo, mucho desconocimiento, todos en cuarentena y todos los demás. Ahora estamos viendo que Chile está en una situación donde ya sabemos lo que es el COVID, lamentablemente. Ya estamos un poco acostumbrados a vivir con mascarilla, a vivir con distanciamiento social. Eso es algo que ya la gente entiende más y ya está acostumbrada de cierta manera. Es muy probable que Chile va a tener que volver a la cuarentena con la segunda ola, sí. Ya que va a haber otra vez una saturación del sistema de salud, que es el indicador que determina si uno tiene que hacer cuarentena o no, porque al final el problema es que mucha gente se va a contagiar de COVID. Eso es algo que no se puede evitar, y algunas personas se van a enfermar y lamentablemente algunas personas van a fallecer. Eso es algo también inevitable, pero el problema y la razón por la cual se hizo las cuarentenas
es que tanta gente se estaba enfermando, tanta gente necesitaba hospitalización, que el sistema de salud se saturaba, no habían camas, ¿cierto? Por eso se empezó a tener pánico con ese tema, por eso compraron tantos ventiladores y todos los demás. Ya, en esa situación la gente se muere no solamente por esa situación de la COVID, sino porque el sistema de salud que en situaciones normales podría enfrentar esa situación está completamente superado. ¿Ya? ¿Va a volver eso? Muy probablemente, porque la realidad es que lo estamos viendo ahora en Europa, ¿cierto? Madrid, está la escoba en Madrid. Ya hubo un caso judicial donde el gobierno central, ¿cierto?, del Partido Socialista con Podemos, quería hacer cuarentena en la ciudad, y la comunidad autónoma, el gobierno regional, que es de derecha, no quería hacer la cuarentena. Y al final ganaron los del gobierno central porque se dieron cuenta que la situación es de tal gravedad que no hay otra opción. Hay muchas ciudades del norte de Inglaterra que están en cuarentena, en Francia lo mismo, están pensando seriamente en volver a cuarentenas generales porque la enfermedad se descontroló después de la apertura. Pero lo que ocurre en Europa, por ejemplo, es algo que va a ocurrir en Chile unos 3 meses después. Porque la enfermedad empezó en China, empezó a moverse hacia el occidente. Entonces entonces llegó a Europa antes, y ellos están adelantados en términos del desarrollo de la enfermedad. Entonces el hecho que ellos están viendo recién ahora tener que entrar en cuarentena otra vez por segunda ola, implica que nosotros muy probablemente estaríamos en la misma situación en unos meses más. Entonces en este momento estamos en la ventana entre las 2 olas. Tenemos el ojo del huracán, si quieren. Entonces, en ese momento la gente está empezando a salir otra vez y se está empezando a volver a trabajar. No es lo ideal, es absurdo. De hecho, que el gobierno piensa que estando en una oficina cerrada donde el aire no circula, hay menor posibilidad de contagio que en un acto masivo político en un parque. Ahí, claro, evidentemente es ideología y un deseo de cortar la movilización social, porque la realidad es que toda actividad en el aire libre es mucho más seguro. Pero el punto es que de todas formas la gente está saliendo, está yendo al trabajo. Entonces en esto parece que vamos a tener una votación razonable y que vamos a tener suficiente de participación para poder avanzar con él. Juégate por una cifra, ¿qué es lo razonable? Breve. Todo este preámbulo no me ha dicho ni un número, man. Cada día más porque Daniel, voy a dar un número es imposible. Daniel, no diga tanto garabato, por favor. Daniel, no me ha dicho ni un número. Controle el garabato. Oye, 7 millones. Mientras Hassan piensa en esa cifra, ¿les parece que veamos las imágenes de un tráiler donde está el mismo Hassan? Sí, porque este documental que se estrena el domingo a las 9 en el canal de YouTube de Pliegue, que es un colectivo de pensamiento, filosofía y estética, hicieron este documental sobre el 18 de octubre. Veamos las imágenes un ratito. Sobre Hassan. ¿Sale Hassan? No, sale mucha gente. Noche, o cuando te cae una polera en la cara y lo único que se te ven son los ojos y se te ve la sombra, de verdad sentí que estáis libre y te fusionáis con la nada. O sea, ya no eres alguien, ahora estáis siendo el acto mismo, ¿cachai? Vemos como generación tras generación se sigue repitiendo un patrón, y también quisimos romper ese patrón. O sea, no vaya a ser un acto trascendental ni vaya a marcar la historia de la humanidad, pero sí es como una noche, un momento que tú estás planteándote ahí en la calle y haciendo un quiebre en la ciudadanía, pues, diciendo: yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo a la muerte. Se hizo creer que había una multitud, un país, ¿ya?, silencioso, aletargado, sin discurso crítico. Una clase política que no escucha, que ocupa la economía como comodín para rechazar cualquier cambio, que ocupa la constitución como escudo. Una mentalidad teletonesca que necesita ver la herida, el accidente, el sufrimiento. Hay que verlo.
Esto Porque de se otra manera estrena. parece que no. Sí, Se ve bueno. Se ve muy bueno, se estrena el Oye, domingo sí, se ve a muy las bien, 9 de la noche. Hay 24 personas que hablan: Alejandra Matus, Bárbara Astudillo, María Emilia Tillú, puros amigos de la casa: Patricia Y Hassan. Espinosa, Hassan Akram, Lorena Valderrama, Héctor Morales, Gabriel Simonetti, ¿verdad? Valeria Alvear. José Antonio Cast. No sale José Antonio Cast. No fue consultado. El No lo documental pudieron está pillar. bordado en fragmentos, pero de hilos que siguen formándose y siguen cambiando, porque pareciera que faltan palabras para el futuro y hay un gran deseo de construirlas. Eso es. Oye, me eso- gustó la frase de Hassan. Oye, Dijo que ocupan la Hassan, economía. La cifra. No voy a No, jugar. no va a ser. Yo no soy de casino. No va a dar cifra. No es de Ya. casino. Tira tu Gracias, frase, Hassan. tira tu frase. Gracias por Yo nada, Hassan. hablo de cifras que existen. Cuando tengamos las cifras, los voy a citar. Pero Me los voy a parece bien. inventar. Me Ya, parece nos bien. vamos. Nos vamos con esto. Ojalá que este 18, bueno, lo invitamos a ver nuestro especial en www.lavozdelosquesobran.cl y también a vernos el domingo con la Mesa de las que sobran. Por supuesto, va a ser un especial sobre el estallido, porque salimos justo al aire el mismo 18 de octubre. Y hay varias llamados, ¿no es cierto?, a hacer algunas manifestaciones. Ojalá que sean pacíficas. Les pedimos más bien